Cuarto y último bloque. Amigos de Poker Sport Radio, tenemos tiempo para que vayas al baño, para que calientes el agua del mate, para que hagas lo que tengas que hacer y obviamente para revelar la incógnita para que nosotros tenemos que realizar este cálculo de Big Blinds para ver cuántas vueltas tenemos, cuánto tiempo podemos estar haciendo la plancha quizá en un torneo. No. ¿No estábamos hablando de Lee Boer? Ah, de Lee Boer, sí. En Inglaterra creo que había nacido, ¿no? Británica, Que sé dónde nació, ¿qué me importa dónde nació? O sea, que dicen que es física, por eso es inteligente. Sí. ¿Física es? Sí. Yo creo que tiene un físico. Sí, tiene un físico privilegiado. Pero le gusta y también le gusta la jodita, ¿no? La electrónica, se va a bailar. Eso sí que no sé. Pero puedo averiguar ahora que estoy acá en... Bien. Cuando la vea, dígale, le manda un beso muy grande, el único conductor en toda Latinoamérica un programa de póker. ¿Y si usted lo conoce? Soy yo, por eso. Sí. Debe decir el mago y listo. Tiene razón. Sí. No, y ella me va a decir, ¿el facho? No, Facchini. Facchini, ¿qué facho? El de la facha. Estamos al aire, creo. Ah, veníamos con lo de las Big Blind, profe, ¿recuerda? Perdón, lo que pasa es que hay temas que uno los saca. Sí, que uno los saca, sí. Bueno, decíamos que la moneda de cuenta, la medida para saber si estamos bien, mal, si tenemos mucho, poco, etcétera, es la Big Blind, el valor de la Big Blind. Y habíamos dicho que básicamente eso es lo que nos permite evaluar la cantidad de vueltas de juego que vamos a poder subsistir, por ejemplo, sin entrar en juego. Exacto. Pero con una pequeña aclaración, que es lo que ya vamos a ver más adelante, invalida buena parte de las conclusiones y de las recomendaciones que hace Dan Harrington cuando explica lo que muchos conocen, que es el número M. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando calculamos nuestro Big Blind, nuestra capacidad de subsistencia, por ejemplo, sin entrar en ninguna mano, es el monto de las Big Blind actuales, pero también el aumento que van a sufrir en los próximos niveles. Claro. Por ejemplo, con la cantidad de fichas que tenemos ahora, sabemos que tenemos 100 Big Blinds. Sabemos que vamos a poder jugar 75 rondas. Una Big Blind y una Small Blind. Bien. Pero en realidad 75 rondas, si fueran todas ellas del mismo valor de Big Blind. Claro, si fuese cash, digamos. Si fuese cash. Pero... O si fuese inclusive los torneos que se están jugando, o el main event de la WSOP, que tiene 2 horas. Pero normalmente no tenemos 30 minutos, sí, 30, 40 minutos. 40 como mucho y 50, 60 en algunos. Sí. Entonces, teniendo en cuenta que cada ronda de juego dura 2, 3 minutos, a veces un poquito más, promedio 3, sabemos por hora que jugamos 20, 25 rondas, 30. Entonces sabemos cuántas rondas vamos a tener que jugar según el stack con esta Big Blind y con el siguiente valor de la Big Blind. Entonces, con 100 no tenemos 75 rondas, tenemos menos, porque vamos a tener un aumento posterior. Esto no lo hace en general mucha gente. Igualmente también el cálculo de la próxima etapa, de la próxima ciega o el aumento de ciega es relativo también, porque no tenemos el mismo stack efectivo quizás. No, claro. El cálculo es estático. Perfecto, claro. Es decir, para saber cómo estoy hoy ahora, en este momento del torneo, tengo que saber cuántas Big Blind tengo. Y para saber cuántas Big Blind tengo que dividir mi stack por la cantidad de apuestas obligadas que tengo que hacer en cada vuelta, cuando el botón recorre todas las posiciones. Pero teniendo en cuenta, además, que ese valor va a ir aumentando. Claro. Entonces, para hacer un ejemplo, si yo tengo un stack de 30 Big Blinds, tendré, hay que hacer la cuenta, 25, 26, 24 vueltas que puedo. Si el periodo de tiempo de la vuelta es
del aumento de ciegas, Sí. es de 1 hora, Sí. es esa cantidad de vueltas prácticamente las voy a consumir en 1 hora. Bien. Pero si fuera mayor, si yo tuviera para poder jugar 100 vueltas, tengo que tener en cuenta que la próxima, pues yo voy a pasar a la próxima, al próximo nivel. Sí. El próximo nivel las ciegas aumentaron, entonces el valor es diferente. Va a ser muy Entonces van a ser menos. Como a mi juicio, y como lo dijimos, el torneo es el objetivo de un torneo es la subsistencia. ¿Qué más importante para medir la subsistencia que saber cuántas Big Blind tenemos? Entonces, esto es fundamental. Para los otros objetivos, jugar, apostar, cuánto apostar, contra quién apostar, etcétera, ya no interesa la Big Blind. Nuestra moneda de cuenta es la cantidad de fichas que tenemos. Y fundamentalmente lo que llamamos el stack efectivo. Cuánto podemos apostar, cuánto podemos perder, porque igual vamos a seguir subsistiendo, contra quién vamos a jugar según la medida de su stack. Entonces son medidas diferentes. La medida para establecer la situación en un torneo o cómo jugar estratégicamente en un torneo es diferente. O Big Blinds para medir subsistencia o cantidad de fichas o stack para estrategias de apuestas. 1 contra 1, De digamos, apuestas. o de contra apuestas. varios. O de Claro, apuestas. totalmente. En la fase inicial, cuando normalmente estamos en promedio 100 ciegas, todo el mundo promedio, en realidad la relación de stack con ciegas es muy alta. Tenemos para aguantar 75 rondas sin hacer nada. Es muchísimo, 75 rondas. Entonces, en ese momento, normalmente se da un juego luz. Luz significa, ¿cómo llamarlo? Suelto. Liberal, Sí, claro, suelto. Es decir, ¿por qué? Porque todos podemos darnos el lujo de perder algunas Big Blind, tener 100, 98, 80, claro, más o menos lo mismo. Y entonces son etapas del juego en las que se va a advertir esa propensión y por ende más de 2 o 3 jugadores en contienda. Cuando hay más de 2 o 3 jugadores en contienda o cuando hay pozos multiway, es decir, donde entraron muchos, desde luego que las probabilidades o la capacidad de fuerza de nuestra mano, la mano individual, es muy relativa. Lo que más importa son las comunitarias, o mejor dicho, la conexión de nuestra mano con las comunitarias. Por eso, en esas etapas iniciales, el flop y muchas veces el turn se ven a menudo. ¿Por qué? Porque normalmente la gente paga para ver el flop y foldea después de ver el flop, en la medida que no haya conectado y le hayan hecho alguna apuesta de continuación. Exacto, no le puede sacar provecho que no le Tal llega. cual. Pero a diferencia de las etapas siguientes, en las que el flop se ve muy pocas veces, porque tiene mucho más importancia el valor absoluto de la potencia de nuestra mano pre-flop, antes de jugar, sin ver las cartas comunitarias. ¿Por qué? Porque generalmente vamos a jugar contra uno. Entonces, 1 contra 1 es más importante evaluar la fuerza de nuestra mano sin conocer las comunitarias que cuando tenemos que jugar contra varios. Entonces, reiteramos concepto, la potencia preflop de una mano es la probabilidad de ganarle a otras manos. Cuando esa probabilidad la calculamos contra una, es mayor. Claro. Calculamos contra varios, va diluyendo. Por eso, en esas etapas iniciales, normalmente el juego es más liberal, más suelto, para ver lo que es lo principal. Y lo principal son las cartas que están en la mesa, las comunitarias, y su conexión o vinculación con las propias para ir formando los juegos. Desde ese punto de vista,
lo que vamos a notar es que es muy importante la variedad de apuestas, ¿cómo llamarlo? El arte de dibujar, claro, sí, la creatividad, a esta palabra que di ahí, la creatividad. Es decir, cuando nosotros jugamos con mucho naipe, es decir, cuando jugamos con una gran cantidad de combinaciones y contra varios jugadores, necesitamos mucha creatividad. Necesitamos leer bien a los otros, con qué pagar, bien nuestra historia también. Contar bien nuestra historia, ver cómo conectan nuestras cartas, ver y analizar el flop, de qué manera puede ayudarlos a los otros, según lo que es nuestra lectura, no solo de su juego, sino de su estilo. Entonces, en esas etapas hay que ser muy creativo y tener claro cuándo hay que ser más audaz, menos audaz, blufear, no blufear, engañar, etc. Mucho más que en las etapas siguientes. En las etapas siguientes, volvemos, va a haber un juego casi sin oportunidades de ver mucho el flop y de 1 contra 1, donde el juego es pre-flop, no post-flop. Claro. En las etapas, especialmente en la etapa inicial, ya en la intermedia mucho menos, en la etapa inicial vamos a ver el flop casi todas las manos. Entonces, por esto es la importancia de dividir o distinguir en etapas los torneos. Claro. Porque fíjense que en la primera vamos a jugar con el flop, con el turn y hasta con el river. Claro. Y en las siguientes nos vamos a jugar con las cartas comunitarias. Claro, sí, entonces, las estrategias varían totalmente. Y también, trae a colación quizá la columna del miércoles anterior con estos torneos de recompra y sobre todo en esta etapa súper inicial, súper importante. Tal cual. Una cuestión de sobrevivir o hasta dónde arriesgar o hasta dónde no, teniendo en cuenta la cantidad de batallas que vamos a tener en esta etapa inicial. Así es. Otra cosa estratégica que distingue a las primeras etapas notoriamente de las siguientes es que hay determinados movimientos que también son totalmente diferentes. Por ejemplo, el robo de ciegas. El robo de ciegas en estas etapas iniciales, según esta etapa inicial, casi no existe. Claro. Y no existe ¿por qué? Por dos razones principalmente. La primera, porque no es lucrativo, porque robar una ciega cuando nosotros tenemos 100, significa el 1%. Claro. Entonces no es lucrativa. Y además, porque seguramente la propensión a pagar por parte de la ciega para defender su ciega y para ver el flop, la carta comunitaria, que es lo más importante, es mayor. Entonces, robar ciegas casi no existe. Claro. A diferencia de lo que ocurre en las etapas siguientes. En la etapa siguiente, por la misma razón, pero a la inversa, el torneo es casi una batalla de robo de ciegas. Claro. Bueno, en las etapas casi finales, teniendo en cuenta la ciega, la small blind, la big blind más adelante, tenemos una gran cantidad de... En las etapas, así, en la etapa inicial decimos que en un torneo normal nuestro stack son 100 big blind. Al final, o en la intermedia, es decir, en cada oportunidad va bajando. ¿Por qué va bajando? Porque la cantidad de fichas que hay en juego son las mismas y la cantidad de jugadores no son los mismos, son mucho menos. Claro. Entonces, normalmente, desde luego, además, otra razón muy importante. El póker es un juego de suma cero. ¿Suma cero qué significa? Esto, que la cantidad de fichas que hay en juego son siempre las mismas y se reparten de alguna manera. Siempre la suma de todas las fichas de todos los jugadores es la misma. Claro. Lo que varía es cómo se reparten. Claro. Entonces, a medida que avanza un torneo, se da la particularidad de que la división o la distribución de las fichas no es simétrica. Algunos tienen muchas y muchos tienen pocas. ¿Por qué? Porque el póker, como se juega contra muchos jugadores, uno gana y 9 pierden, 2 ganan y 8 pierden. Claro. Entonces, claro, se va acumulando más en los que van ganando y los que van perdiendo son muchos más. Entonces, en ese universo,
la cantidad de ciegas que tiene cada uno en su stack es mucho menor. Claro. En las etapas siguientes, normalmente el promedio de ciegas, el promedio está en 30. Sí, sí. Entonces, en 30, tener una ciega más una big blind, una una ciega small chica, más adelante, los antes, sí. pueden representar el 20 o hasta el 30% de un stack. Claro. Obviamente, en ese momento, robar una ciega es importantísimo. Bueno, también escuchamos generalmente en las mesas finales se puso muy turbo, ¿no? Así es. O tener el promedio de una mesa final que yo en 30 big blinds, como super stack, Tal ¿no? cual. Cuando quizá los demás tienen un 10, 5, Tal cual. se manejan Tal cual. Por quizá eso, por tres. eso la importancia de medir en función de ciegas, Claro. no en función de fichas. Otra de las cuestiones que distinguen las primeras etapas es que los jugados, los all-in, las grandes apuestas no parecen las más apropiadas. Simplemente ¿por qué? Por lo mismo, porque no parece lógico jugarse un torneo en las primeras etapas para, a lo sumo, duplicarse, cuando en ese momento la duplicación no es tan importante. Es mucho más importante en las etapas siguientes que en las primeras, por la relación stack-big line, no por otra cosa. Por ende, la verdad que usted va a encontrar muy poco, nosotros vamos a encontrar muy pocos jugados, muy pocas apuestas muy grandes, porque además no van a ser vistas. Claro. Entonces, no tiene demasiada lógica, Sí. si vale el término. Y respecto de esto traigo a colación, para terminar, Bien. una opinión de Lee, Straub and Nelson, en un libro muy interesante, que opinan lo contrario. Dicen, textual, ¿no? Una movida all-in en etapas tempranos crea lo que ellos llaman la equidad del miedo. Otros rivales, dicen, verán que eres agresivo y no temes comprometer todo tu stack en cualquier momento. Sabiendo esto, tendrán temor. Y después proclaman, viva la equidad del miedo. El libro es Kill Everyone. Claro, se transforma uno en un loco de la guerra. El loco de la guerra. Pero, con todo respeto, son grandes jugadores. Yo creo que no es tan así. Cuando uno ofrece esa, en las primeras etapas, esa fortaleza, no, esa audacia, en realidad más que el miedo provoca la visión del otro lado que uno es un tarado, un loco, Sí. un loco, y lo van a esperar, y el miedo, nadie va a tener miedo porque es muy poco lo tienen que invertir, entonces van a esperarlo de pechito y lo van a al sobre. ¿Ya ganó el brazalete? No sé, porque Está estoy todavía- grabando. Está grabando acá. Pero, No, bueno, no. pero no, si, sí. si lo hubiera grabado, si lo hubiera ganado, Sí. ya lo hubiera sabido, porque Claro, no ya lo solo hubiésemos salía en los dado la medios, noticia. sino que hubiera llamado por teléfono Es para verdad. que prepare el asado. Profe, gracias. Por favor, que tenga gracias a una gran ustedes. estadía, que esté teniendo una gran estadía en Vegas. Y bueno, igualmente el viernes sí vamos a hablar en vivo con usted. Cuando quieran, ojalá. Vamos a estar en contacto permanente. Bien, hasta luego. Chau a todos. Amigos, nosotros nos despedimos por este día miércoles. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una gran noche. Mañana, como siempre, 20:30 aquí por la pantalla de PS+. Con esto que vamos a llamar Póker por Radio.